Bienvenidos a nuestro servicio dominical en línea este domingo 24 de abril del 2022. Estamos muy contentos de llevarles a ustedes este mensaje y este momento de alabanza, ya que son dos segmentos los que tendremos. La alabanza estará dirigida por nuestro amado hermano Juan Carlos Alvarado y le invitamos a cantar junto con él y con nosotros al Rey de Reyes y Señor de Señores. Enseguida volveremos para meditar el tema de cualidades que estaremos presentándole a usted. Juanca, el tiempo es tuyo, que Dios te bendiga y muchas gracias por estar con nosotros, que seas prosperado en todos tus caminos donde vayas, presentando el mensaje de adoración y de alabanza al Señor. Por eso hoy decimos, y bendito sea el Señor Dios poderoso, quien fue, quién es y quién vendrá. Bendito sea el Señor Dios poderoso, por siempre Él reinará. Padre del cielo, te adoramos. Vamos, dile al Señor. Alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza de tu pueblo, que declara hoy tu poder una vez más. Padre del cielo, Padre del cielo, hoy aquí te adoramos. ¿Alguien le adora? Alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza. Vamos, dile, de tu pueblo, que declara tu poder. Bendito sea el Señor Dios poderoso, quien fue, quién es y quién vendrá. Bendito sea el Señor Dios poderoso, y por siempre Él reina. La última vez, bendito sea el Señor Dios poderoso, quién fue, quién es y quién viene pronto. Bendito sea el Señor Dios poderoso, que por siempre Él reinará. Por siempre Él reinará. ¿Alguien lo cree? Por siempre Él reinará. Por siempre reinas, Jesús. Por siempre reinas, Señor. Por siempre reinarás. Alguien puede decir amén, amén. Por siempre reinas. Por siempre reinarás. Gracias, Juanca. Gracias por tu apoyo. Que Dios te bendiga a ti y a tu amada esposa y que
sigas siendo ese canal de bendición que has sido para mi vida y para miles de vidas. Bueno, mis queridos amigos que están en YouTube y en Facebook, vamos a tener la meditación de la palabra del Señor en el tema de cualidades. Cualidades. Las cualidades que nos llevarán a una vida victoriosa como creyentes en el Señor y como un pueblo que estamos llamados a ser. Leo Éxodo capítulo 1, versículo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno con su familia. Oremos. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús te doy gracias porque nos diste el regalo más grande que podíamos tener para orientarnos y caminar correctamente y con éxito y victoria en este mundo oscuro. Ese regalo es tu palabra. Danos la luz de tu presencia, de tu poder, del Espíritu Santo, Señor, para que podamos sacar una lección no solo grande, importante, sino muy beneficiosa de estas palabras que hemos leído. Gracias, Padre, porque hay riquezas aquí que solo tú y por medio tuyo las podemos extraer. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, mis queridos amantes de las Escrituras y de la comunión con el Señor, en este versículo 1 de Éxodo 1 encontramos las cualidades que llevaron al pueblo de Israel a ser tan bendecido con oro y tantas riquezas, pero no solamente con eso, sino bendecidos con la liberación de la esclavitud de Egipto. Egipto significa cárcel, significa fronteras o limitaciones, y ellos salieron. ¿Cómo podía un pueblo, aunque hubiera sido numeroso, con tantas limitaciones, si no podían ni dormir? Estaban agotados, no podían comer, el pan que comían era un pan de aflicción. En fin, estaban tan agobiados, asesinaban a sus hijos, varones, etcétera, etcétera. ¿Cómo podían ellos tomar una fuerza y formar un movimiento revolucionario para sublevarse contra aquellos opresores? Tuvo que ser una intervención divina, pero esa intervención divina nos enseña que fue no por el mérito, pero sí como que les puso a ellos esa cualidad, esas 4 cualidades que conectaron el cielo con la tierra y se dio una unión donde las fuerzas del cielo vinieron e hicieron lo que parecía imposible. Todo esto está aquí en el versículo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno con su familia. Por supuesto, están en los nombres del idioma hebreo. Dicen los comentaristas que fueron 4 cosas las que podemos aprender de los patriarcas de los hijos de Israel cuando fueron libertados de Egipto. El primero es, no cambiaron sus nombres. El segundo es, no cambiaron su lenguaje. El tercero, no tuvieron maledicencia del uno contra el otro. Y el cuarto, el más quizá importante, una conducta sexual apropiada. Esas fueron las cualidades. Todo esto en el primer versículo, y hay tantas lecciones. Por ejemplo, quizá lo que tiene que ver con el número 4, que es la conducta sexual apropiada, aunque la vamos a poner en su orden, pero quiero abordarlo de entrada. Es lo siguiente: las palabras que dicen, con que se comienza el texto, estos son los nombres. En hebreo se escribe Be'el Shemot,
así como lo hemos puesto aquí. Be'ele Shemot. Y en hebreo estas letras tienen un valor numérico de 788. Pero de aquí sacamos otra frase, una frase muy interesante. Y vamos a hacer un esfuerzo con este estudio, con esta enseñanza, que aunque no conozcamos el idioma hebreo, de todas formas podemos tener una impresión sobre la maravilla de las Escrituras. Veamos. Hay una ciencia, una disciplina que los sabios de Israel han experimentado y aprobado desde hace muchos siglos y hasta está reglamentada en los libros o en los códigos de leyes, que se llama gematria, que consiste en darle un valor apropiado a las letras, usando su valor en las palabras y compararlo con otras palabras. Es decir, aquí tenemos, por ejemplo, Be'ele Shemot, estos son los nombres, y de aquí sacamos Shalom Abait o Shalom Bait. Be'ele Shemot, estos son los nombres, y Shalom Bait sería paz en la casa. Entonces, hay como una correspondencia en que ellos preservaron sus nombres, y paz en la casa, que tiene que ver con la mujer, como que la fuerza de la mamá en el cuidado de los niños, el apego que hay del niño a la madre, le hace que tenga la madre un poder tan influyente en el niño, que al papá le hace caso por la fuerza, por la disciplina, por el rigor, pero a la mamá por el amor, y esa es una cualidad muy importante. Entonces, estos son los nombres se mantuvieron, como que la mujer tuvo una fuerza espectacular. Si nosotros fuéramos pacientes y tomáramos los valores numéricos de esta letra que vale 6, esta letra vale 1, esta vale 30, esta 5, 300, 40, 6, 400, y hacemos una suma, nos dará 788. Si aquí sumamos nosotros 300 de la Shin, 30 de la Lamed, 6 de la Bab, 40 de la Mem, 2 de la Bab, de la Bet, 10 de la Yud y 400 de la Tab, nos dará un valor de 788. Están muy emparentados. Estos son los nombres con Shalom Bait, con el papel de la mujer. Y a la mujer tenemos que darle entonces ese valor de mamá, ese valor de que es la que va a ser importante en la vida. Hoy la mujer nos ayuda en el sustento, pero el valor más importante de la mujer es con los hijos. Claro, cuando los hijos ya han crecido, pues ella necesita también poner sus cualidades al servicio de la humanidad, con las habilidades que Dios le ha dado. Muy bien, entonces hemos visto esta primera parte. Sigamos. Las letras paz, aparecen estas dos palabras explícitamente como Be'ele Shemot. Estos son los nombres. Esta es otra cosa. Vimos que Be'ele Shemot es igual que Shalom Abait, pero hay otra cosa más también. Y esa la podemos ver de esta manera. Si nosotros sacamos la palabra Shalom, extrayendo de esta frase, de estas dos
palabras más grandes. Las letras que integran la palabra Shalom, extraeríamos la Shin de aquí, la Lamed, la Bet, la Bab y la Mem. Entonces diríamos que si anulamos estas letras que extrajimos y las usamos para Shalom, nos quedan otras letras como sueltas, y estas son la Aleph, la Hei, esta otra Bab y la Tab. Y estas forman la palabra Beatá, Beatá. Y tú, ¿qué quiere decir? Y tú. Es decir, el Shalom de estos son los nombres, y tu pureza familiar, podríamos completarle, o podríamos completarle, y tu fidelidad a Dios, y tu participación también, una cosa así. Los nombres de Israel alude a conservar los nombres de Israel. Estos son los nombres, ellos conservaron. Rubén se siguió llamando Rubén, los hijos que tuvieron les pusieron Rubén, y los nombres hebreos son muy importantes. Hay nombres tan hermosos, por ejemplo, Samuel, cuando Ana le puso ese nombre a su hijo, le puso Shmuel, que quiere decir escuchado por Dios. Shmuel, Dios me escuchó. O David, es el amado, David, el amado. O ¿qué otro nombre podríamos pensar? Bueno, hay tantos nombres que muchos de los nombres hebreos tienen 3 letras de un nombre divino, o 2 letras de un nombre divino y algún otro concepto, y ya tenemos no un nombre, sino un significado, una oración, y eso se llaman nombres teofóricos. Ya son frases u oraciones. Por ejemplo, el nombre de nuestro Señor, Yehoshua, tiene 3 letras del nombre inefable, Yud, Hei, Vav, Hei, que es traducido como Jehová. 3 letras, y tiene 2 letras del verbo salvación. Yasha es el salvó. Yehoshua es una combinación del nombre inefable Adonai con el verbo salvación, y sale el nombre del Señor, el que salva a su pueblo de sus pecados. Yehoshua, el Salvador. Ya tenemos un nombre maravilloso. Este es el nombre que es sobre todo nombre. Entonces es importante conservar los nombres bíblicos, los nombres con significado, los nombres que Dios inspiró a sus padres para que los dieran. Luego conservaron el lenguaje, y esto lo podemos apreciar por una sencilla razón. Cuando dice venir a Egipto, ese verbo venir está en presente, y eso significa que siempre están viniendo. Ellos es como que si hubieran venido hoy, no que vinieron hace 200 años. La esclavitud en Egipto, la parte más gruesa, duró 210 años, pero ellos continuamente recuerdan que su lugar no es ahí, que ellos volverán, y por eso conservan su lenguaje, sus nombres. Lenguaje. Cuando el libro del Éxodo comienza, los hijos de Israel ya estaban en Egipto desde hacía muchos años. Esta pregunta gramatical acerca de esta palabra alude al lenguaje, ya que de aquí aprendemos que mientras la persona conserve su lenguaje o su lengua materna, continuará sintiendo que acaba de llegar a Egipto, acaba de llegar a aquel lugar. No se va a adecuar. Va a estar el tiempo que sea necesario, el tiempo que Dios lo permita, pero va a procurar volver a sus raíces y no caerá bajo la influencia de la cultura local. La siguiente cualidad, vimos que conservaron sus nombres, conservaron su lenguaje y
cuando dice con Jacob, esa es la otra cualidad, con Jacob, ¿qué significa? Alude al hecho de abstenerse de hablar maledicencia de su compañero. ¿Y por qué decimos que con Jacob? Porque dice, estos son los hijos de Israel, uno de los nombres del patriarca, cuando vinieron con Jacob, que vinieron con Jacob a Egipto, o ¿por qué no usa la escritura cuando vinieron con Israel, que es un nombre válido, sino con Jacob, el nombre antiguo? Porque ahí nos quiere enseñar que Jacob también tiene la gracia dada por Dios de haber superado una etapa muy difícil, sobre todo en la casa de Labán. Pero cuando él llegó a la casa de Labán, y antes de llegar, él fue llamado como un hombre completo, sincero, que mora en tiendas. Esa fue la cualidad de Jacob. Un hombre completo es tamim, tamim, perfecto se puede decir, completo, pleno. Y luego dice que mora en tiendas. El hecho de morar en tiendas no es otra cosa sino la alusión a que Jacob estaba pegado a las enseñanzas de sus abuelos, de su abuelo Isaac, de su abuelo Abraham y aún de Sem, que todavía vivía en ese tiempo. Seguramente buscaba la forma de escuchar las enseñanzas de sus antepasados. Un hombre perfecto. Entonces, eso hizo que ellos no fueran maldicientes, que ellos no hablaran fácilmente contra su prójimo. Una de las cualidades que Bilam, el profeta malvado, encontró en Israel que le impidió maldecirlo. En Números 23 se relata el momento cumbre en que es requerido Bilam por Balac para maldecirle a los hijos de Israel, y le prepara los altares que le pide, y entonces va a dar su maldición cuando se le queda viendo a las tiendas de Jacob de Israel y las empieza a elogiar y empieza a hablar bien de ellas y del campamento. ¿Por qué hizo ese cambio tan de repente? Porque dicen los sabios que es lo que vio fue una cualidad extraordinaria en las tiendas de Israel, que estaban espalda contra espalda, que no estaban cara a cara, como para decirnos que ellos cuidaban de hablar mal de su prójimo. Y es tan fácil, si uno está viendo al prójimo actuar mal, va a hablar mal de él. Si mira a qué horas viene, lo va a juzgar. Ni lee la palabra de Dios, ni ora. Y a saber si es un juicio correcto, pero porque está uno viéndolo. Entonces en el pueblo de Israel la maledicencia, hablar mal del prójimo, era algo muy depravado, que se evitaba lo más que se podía hacer. Ellos no tuvieron maledicencia, sabían, seguramente hay excepciones a la regla, y más de alguno ha de haber dado la maledicencia sobre otro, la mala fama sobre otro nombre, y por eso es que en las leyes que Dios le reveló a Moisés, en la instrucción que le dio, está la ley del Metzorá, que es la ley del que tenía una afección en la piel, y esta seguramente salía como causa de la maledicencia. Eso era lo que llevaba a este castigo. Y claro, era una didáctica para que evitaran seguir maldiciendo. Entonces ellos tenían la instrucción, el concepto y la costumbre de no maldecir a otros, y también la pureza sexual. Esa fue la cuarta cualidad que los hizo permanecer limpios y querer salir, que Dios bendijo para que se multiplicaran y se multiplicaran y se multiplicaran hasta ser como las estrellas del cielo. Muy bien, hemos concluido. ¿Y qué podemos nosotros aprender de esto, de este versículo de Éxodo 1:1?
Pues aprendamos que cuando nos pusieron nuestros nombres, nuestros padres algo tuvieron en el corazón. Busquemos qué es lo que Dios les puso. Ellos fueron usados por Dios para darnos nuestro nombre. Eh, Seguramente todos nuestros padres nos inculcaron un buen lenguaje, una buena forma de hablar. Seguramente tampoco nos elogiaron que anduviésemos hablando mal de otros, y por supuesto nos enseñaron principios de pureza, de fidelidad en el matrimonio. Esto nos va a bendecir y nos va a hacer que tengamos acceso a las bendiciones del cielo. Con estas palabras me despido y vamos a cerrar con una oración. Como la oración es una reflexión, es una introspección, quiera Dios que así sea para nosotros. Padre que estás en el cielo, reflexionamos hoy sobre estas cualidades y queremos llevarlas adelante, ponerlas en marcha, Señor. Con la ayuda tuya será más fácil, con la revelación que nos des de las Sagradas Escrituras igualmente será más fácil. Y gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de tener este momento de meditación en tu palabra, y nos despedimos de estar en este servicio pidiéndote que a todos los que han estado y estarán, que tú los bendigas y los guardes, los protejas, los prosperes. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, suscríbase a nuestros canales en Facebook o en YouTube, y esté con nosotros en las próximas ediciones. La próxima edición será la del miércoles y luego vendrá la del domingo. Ahí los esperamos. Hasta la vista. Que Dios esté con usted.